¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar. Pero no es confianza ni certidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón, porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros en Cristo Jesús. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la catolicidad de la Iglesia. ¿Qué significa que la Iglesia es católica? En primer lugar, que en ella Cristo nos da la plenitud de los medios de salvación. Así como en la familia cada uno recibe lo que necesita para crecer y madurar, en la Iglesia se nos da todo lo necesario para crecer y vivir como cristianos. Preguntémonos, ¿cómo vivo yo en la Iglesia? ¿Participo en la vida de comunidad y acojo los medios que se me dan para crecer como cristiano o me encierro en mí mismo? En segundo lugar, la Iglesia es católica porque es universal, esparcida por todo el mundo y ofrece a todos la salvación que Cristo ha traído. Todos en la Iglesia nos debemos sentir llamados a anunciar y a dar testimonio de la fe. ¿Qué hago para comunicar a otros la alegría de haber encontrado al Señor y de pertenecer a la Iglesia? ¿Qué es lo que yo hago? Por último, la Iglesia es católica porque es la casa de la armonía. Es como una gran orquesta que sabe integrar la diversidad de cada elemento en la armonía de una sinfonía. Sabemos vivir la armonía en nuestras comunidades, aceptando al otro con sus diferencias, o tendemos a la uniformidad. Saludo con
Un gesto vale más que 1000 palabras. ¿Has escuchado ese dicho? Lo que los católicos entendemos por sacramento tiene mucha relación con esto y te voy a explicar por qué. Al inicio estaba Dios que creó al hombre y el hombre que cayó en pecado. Y como Dios es misericordioso, quiso salvar al hombre. Por eso envió a su Hijo, que es el Verbo de Dios que se hizo hombre para salvarnos, Jesucristo. Y Jesucristo padeció, murió y resucitó por nosotros. Eso es lo que llamamos la obra de salvación. Pero después de su resurrección, Él ascendió a los cielos. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo sigue obrando esa obra de redención, de salvación, de reconciliación, si está en el cielo sentado a la derecha del Padre? Esa obra continúa absolutamente activa hasta nuestros días en la Iglesia, sobre todo a través de lo que nosotros llamamos los 7 sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Son elementos sensibles, elementos materiales, que llevan como en un vehículo la gracia de Dios, con los cuales recibimos la gracia de Dios en nuestros corazones, que de verdad nos transforma. Y uno se pregunta por qué Dios quiso hacerlo a través de elementos materiales. Muy sencillo, porque nosotros somos seres de cuerpo y alma. Tenemos una dimensión material y una dimensión espiritual. Por eso Dios, conociendo que nosotros somos así, quiso hablar en nuestro lenguaje. Y quiso que a través de elementos materiales recibiéramos la salvación espiritual para nuestras almas. Por eso, de manera concisa y sintética podemos decir, los sacramentos son estos elementos sensibles que contienen la gracia de Dios y que de verdad realizan la transformación espiritual que Dios quiso para nosotros.